yo querría no presentarme, o sea, no estar acá sentado. Yo tenía 1 año cuando nos fuimos por razones raciales y incluso originalmente creo que mis padres querían ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos no aceptaba judíos tampoco. Entonces al final el lugar más abierto fue Uruguay y terminamos por suerte en Uruguay. Pero en lo que a mí respecta, si mis padres hubieran esperado 1 año en hacer el amor, hubiera nacido en Uruguay y sería la misma persona. O sea, siempre me parece un poco absurdo que el lugar geográfico donde salís del útero determina tu vida en una forma muy misteriosa, y todavía no, alemán educado en Uruguay, que en realidad no es una información un poco absurda, ¿no? Incluso en el periódico otra vez no hay casi mención del Uruguay ayer, ¿no? Creo que al final la nacionalidad es una elección cultural y no un hecho geográfico, biológico. Es como que la geografía, se supone que la geografía se te pega a los genes, que creo que no hay fundamento científico para probar eso. Culturalmente, sí, crecí bilingüe, porque mis padres decidieron no que el alemán era una linda lengua, que no lo es, sino que era mejor tener 2 idiomas en lugar de 1. Entonces la política fue hablar alemán en casa y el español afuera. Y eso fue muy útil porque al hablar más de un idioma te da perspectivas de un idioma al otro, o sea, podés crear una distancia mental con respecto a las palabras y observarlas como si las tuvieras en la mano, ver qué palabra es ridícula, qué palabra es linda o poética, que si estás inmerso en un idioma solo es muy difícil hacerlo. Entonces el políglota creo que es más flexible en esas cosas que el monolingüe. Incluso hay un tipo que escribió un libro que se llama Después de Babel, Georg Steiner, que habla de la mente políglota y que me parece muy útil como formato mental para entender la traducción. El proceso de traducción es un proceso muy importante que nosotros en general lo usamos como una cosa secundaria, lo usamos para entender qué se dijo en un idioma en el otro, pero en realidad la traducción es una manera de percibir cosas y si el arte es otro lenguaje empieza a ser mucho más importante que uno haga arte con la mente políglota y no con la monolingüe, porque podés hacer el arte con una distancia crítica mucho más afinada, porque te ubicas en otro idioma para ver lo que hiciste. Así que en ese sentido la formación bilingüe creo que fue mucho más importante de lo que mis padres previeron y de lo que yo suponía en la infancia. Bueno, esa es una. Pero me identifico como uruguayo, punto, no me identifico como alemán y cuando voy a Alemania tengo la sensación de ser un turista extranjero realmente, con la desventaja de hablar el alemán sin acento, entonces crean situaciones un poco absurdas de hacer una pregunta de un marciano, pero como si fuera un aborigen. Entonces la gente queda muy desconcertada con mi presencia, creo que está bien. Bueno, mi infancia fue normal, como cualquier niño uruguayo, escuela pública, muy buena educación. Mi abuelo, a quien no conocí porque murió antes que yo naciera, había sido arquitecto y también hacía algo de arte. Y de alguna manera en la familia se supuso que yo iba a ser arquitecto.
cosa que yo no quería, yo quería ser químico. Y al final, por otros motivos, terminé estudiando arquitectura, pero no tenía nada que ver con la presión familiar. Saqué una beca a los 19 años para ir a Alemania, pero no porque era Alemania, sino porque en una beca para la universidad había 2 becas y el requerimiento era hablar alemán, y nos presentamos 2 personas a la beca, entonces fue un regalo. Pero yo hubiera preferido ir al Japón, por ejemplo, que siempre me había interesado como cultura. Nunca fui. De cualquier manera, la posibilidad de estar enfocado en arte 24 horas al día, eso fue importante. Yo ya había estado en la Escuela de Bellas Artes, tenía 3 años, a la cual también entré un poco por accidente, entré por habilidad manual y por sugerencias de un amigo. En realidad entendí más o menos qué era lo que era arte de una forma vaga, o sea que era no solamente la habilidad manual de copiar bien un busto romano, que era lo que me enseñaban, sino que había otras cosas en juego. Eso recién lo descubrí a los 17 años, o sea, 2 años después de estar en la escuela. Y volví de Alemania para seguir arquitectura, y entre tanto yo seguí en la escuela y era muy militante en la escuela, fui secretario general de la Asociación de Estudiantes ya antes de irme a Alemania, y a la vuelta empezamos a trabajar en el cambio del plan de estudios, y eso me conectó muy fuertemente con la pedagogía, más que con la enseñanza misma, con la planificación pedagógica. Por circunstancias raras terminé muy rápidamente enseñando, sin saber si me iba a gustar, y sí me gustó. Y en realidad la línea más coherente de mi vida fue enseñar arte, con lo cual te obliga mucho más que el hacer el arte, enseñar arte te obliga a pensar mucho más. Y a justificar, o sea, cuando hablas con el estudiante tenés que justificar por qué querés que hagan cierta cosa que si la haces tú no tenés por qué justificarla, o sea, la rendición de cuentas es distinta. Y esa rendición de cuentas me pareció un proceso muy como una espina dorsal de lo que yo iba a hacer y estoy haciendo. La primera vez que lo formulo de esta manera, pero me doy cuenta de que en realidad es eso, que la rendición de cuentas te obliga a la distancia crítica, y no te permite la autoindulgencia. Y en cómo nos enseñan arte, en realidad nos enseña a ser autoindulgentes y no a rendir cuentas. Y esa fue la batalla de mi vida, en cierto modo. Nunca siempre fui un anarquista ético, desde los 15 años. O sea, eso nunca hubo duda. A lo que me refería era otra cosa, que en los fines de los años 50, la situación política parecía necesitar una revolución armada hasta cierto punto, minimizando víctimas, obviamente, ¿no? O sea, no era el flujo de sangre lo que iba a solucionar las cosas, sino el derrocamiento de un poder corrupto. Para lo cual en ese momento todos pensábamos, bueno, todos, digamos el estudiantado en gran parte y la gente de izquierda, en parte también inspirados por la Revolución Cubana, nos parecía que esa era la única manera de cambiar a la sociedad. Cambié en cosas más bien mecánicas, o sea, hoy veo que la revolución no es una solución, o sea, sí puede derrocar el poder, pero no hay un proceso de maduración pedagógico
para lograr un tipo de poder sano, digamos. Que la revolución viene paradójicamente de una ideología de gratificación instantánea que está más relacionada al consumo capitalista que a los cambios estructurales de izquierda, que uno piensa, bueno, cambiamos el gobierno y de golpe todo está arreglado y macana, nada se arregla, y que el proceso revolucionario no es de un día para el otro, por más traumático que se produzca, sino que es un proceso largo, lento y penoso. Y el ejemplo más claro es Uruguay, por ejemplo, que en los 60 tuvo un movimiento guerrillero revolucionario que fracasó militarmente, donde todos los líderes terminaron en la cárcel durante 12, 14 años, y que 40 años después fueron elegidos al gobierno. O sea, en el largo plazo la revolución se cumplió, y no se cumplió por un golpe militar, sino se cumplió por un proceso educativo en donde el pueblo decidió que sí, que la corrupción de los partidos tradicionales no funcionaba y que había que abrir las puertas para otras posibilidades. Mi anarquismo, digamos, está en pensar que una vez que ese grupo está en el poder, durante un par de años va a funcionar bien y después va a ser un partido más seguramente corrompido, porque el poder hace eso. Pero siempre fue un proceso ético para mí, no fue armar lío por armar lío, crear el caos con la esperanza de que se arme un orden posterior, sino siempre si haces algo que subvierta, tiene que ser con la conciencia del orden que esa subversión va a crear. Las estrategias son de cuestionar las ubicaciones del poder. Yo asumo, esto es metafórico, de que la cantidad de poder en el universo es limitada y de que está repartida muy injustamente. Hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco o nada, y que la redistribución de ese poder es la misión primaria, digamos. El arte para mí es mi instrumento para hacerlo, pero es la parte menos importante de la ecuación, porque es en realidad un accidente biográfico. Si ese amigo no hubiera recomendado que por mi habilidad manual yo fuera a la escuela de arte y empiece a hacer arte, yo terminaba en otra cosa. Y tengo la esperanza de que cualquier otra cosa que yo hubiera hecho terminara con el mismo esquema: ética, política y ese tercer ingrediente, que fuera lo que fuera. Y creo que eso es un poco el modelo con el que tengo la esperanza que la gente se organice. O sea, que tenga una posición ética sólida, que sea lo que llamo un buen ciudadano, pero en el sentido más profundo, y que utilice sus habilidades para implementar esa buena ciudadanía.